Saludos cordiales, señores, sean bienvenidos en una edición más de La Mirada Justa, aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. En esta jornada de martes, día 10 de junio, una jornada llena de convulsiones por conflictos sociales, pues nosotros les invitamos a reflexionar sobre un tema que se llama, o que hemos titulado, Compromiso Social y Político del Cristiano. Nos acompañan Ignacio Peláez. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Y con nosotros Manolo Gil. Manolo, ¿qué tal? Bien, Manolo, que nos ha dicho, yo no vengo en representación de ningún colegio y nada. Manolo, como todo el mundo sabe, es maestro, un hombre laico que se define él y que también quiere opinar sobre esto. Compromiso social y político del cristiano. Para un cristiano militante, ¿se puede decir cristiano militante? ¿Ha de tener un compromiso en lo político y en lo social, Ignacio? Hombre, no solo el que pudiéramos llamar cristiano militante, ¿no?, sino todo cristiano, cualquier cristiano, por el hecho de tener su fe en Jesucristo, debe de tener un compromiso en la sociedad, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que trata el compromiso sociopolítico, ¿no? Entonces esta implicación en la construcción de la sociedad y en la marcha y en la organización de la sociedad no es algo ajeno a la fe cristiana o algo que se le añada como un adjetivo, ¿no?, que se le pone al sustantivo, sino que es algo que nace de la misma fe cristiana. O sea que la persona, por el hecho de ser creyente en Jesucristo, tiene que implicarse en la organización y en la marcha de la sociedad. Entonces, por eso el cristiano no se puede limitar ahí a misa el domingo. No. Manolo, ¿eso tú lo tienes asumido? ¿Lo entiendes así, tal y como Ignacio lo expresa? El cristiano debe participar activamente en la sociedad civil, rehabilitando el valor del compromiso político con respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana, siempre por el interés del bien común, con solidaridad con los más pobres, que es lo que hacía Cristo. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es tan así, eso de que nace de la propia fe cristiana, el hecho de la necesidad de que el cristiano se comprometa en lo social o en lo político, que al final de nuestra historia dice el Evangelio que nos van a hacer una sola pregunta, y precisamente va a ser una pregunta por nuestro compromiso, de si hemos estado comprometidos en servicio de los demás o no. Esto no va enfocado en el sentido del compromiso cristiano, un compromiso político, con lo que Monseñor Rouco Varela o Monseñor Cañizares animan a los fieles a manifestarse. No tiene nada que ver ese compromiso con lo que aquí queremos. No, porque ellos quizá lo orienten en una dirección determinada, ¿no?, ese compromiso aquí político. No se trata de tomar partido hasta mancharse, como decía el poeta, va por otro lado. Aquí no, o sea que el compromiso del cristiano tiene que tener un compromiso social y político, pero no se le puede decir al cristiano, tú tienes que tener tal compromiso político, es decir, en esta línea, sino que hay un pluralismo de opciones dentro, como ya veremos, de la doctrina social, defiende el pluralismo de opciones políticas del cristiano, ¿no? O sea que puede haber un cristiano que tome su compromiso político por la línea A, otro por la línea B, otro por la línea C, otro por la línea D, ¿no? Y tan legítimo es uno como otro, ¿no? Entonces yo quisiera eso primero, para no confundir mucho a nuestros telespectadores, un poco distinguir, ¿no?, aquellos sabios que hacían los filósofos viejos, ¿no?, de que antes de empezar a hablar de una cosa decían, bueno, vamos a explicarnos, cuando decimos esto queremos decir tal cosa, ¿no?, antes de meterse en faena, en harina, pues explicar los términos. Sí, porque un mal enunciado te puede llevar a complicarte la vida y no desarrollar la... Entonces, por eso el tema trata del compromiso social y político del cristiano, ¿no? Eso quiere decir que hay un compromiso, diríamos, la implicación del cristiano en la construcción y en organización de la sociedad, pues tiene el campo de lo social y el campo de lo político, ¿no? El campo de lo social es la implicación del cristiano junto con otras personas, con otros ciudadanos, ayudando a colectivos desfavorecidos, ¿no? En alguna ONG o sin ninguna ONG, eso cada uno lo puede hacer, ¿no? Entonces habrá cristianos que su compromiso social pues lo lleven, por ejemplo, pues dando su tiempo a personas discapacitadas, otros pues a inmigrantes, como lo hay aquí en Motril, otros a drogodependientes, ¿no? En fin, eso ya cada uno. Y ese es el compromiso social, que es la implicación del cristiano en la marcha de la sociedad, en estas necesidades de que tiene la sociedad. Manuel, tú así lo entiendes, ¿no? Lo entiendo perfectamente así, y vamos, yo pienso que este tipo
compromiso sociopolítico del cristiano debe tener tres objetivos fundamentales. Uno, profundizar y madurar la fe cristiana, que, entre otras cosas, incluye la dimensión sociopolítica. Dos, madurar la capacidad de leer situaciones sociopolíticas desde los criterios derivados de la fe y explicados por la doctrina social de la Iglesia. Y tres, educar a una visión de la realidad sociopolítica que va más allá de los aspectos particulares y momentáneos para abrirse a los grandes temas de la vida pública, sentido de las instituciones públicas y el compromiso a tomar en las mismas, incluyendo en esto los partidos políticos, y que los cristianos tomen opción por partidos políticos y participen en política, pero en política limpia de justa. El que dice la doctrina social de la Iglesia, sobre todo. Sí, yo voy a leer luego algunos textos, pero antes quisiera poner un poco lo de la doctrina, ¿no?, en general, ¿no? Y es que el compromiso social, todavía no me he metido en el compromiso político, ¿no? Es decir, la implicación en la organización de la sociedad, en la Iglesia, los cristianos lo han hecho desde siempre, ¿no? Desde siempre. O sea que los cristianos pues fueron los primeros, por ejemplo, en los hospitales, en fundar hospitales, en escuelas, en leproserías, etcétera, ¿no? Hace precisamente una semana este programa lo dedicamos al teléfono de la esperanza, que es un compromiso social, ¿no?, que es atender llamadas de personas que están en una situación difícil por la razón que sea, ¿no? Y curiosamente, yo no lo sabía eso, ¿no?, pero curiosamente la presidenta del teléfono de la esperanza en Granada, pues aquí nos dijo que el teléfono de la esperanza nació de un hermano de San Juan de Dios, de un hospitalario, un hermano hospitalario hace unos 30 o 40 años, ¿no? Es decir, que nació también este compromiso social, aunque ahora es una organización, una ONG apolítica, ¿no?, y aconfesional, pero nació de cristiano. Y rara será la ONG donde no haya cristianos. Por eso, porque el compromiso social los cristianos lo han llevado a cabo siempre, porque es una emanación de la propia fe. Otra cosa muy distinta ha ocurrido con el compromiso político, que eso ahora ya lo explicaré quizás después de que nuestro amigo Manolo pues nos quiera decir algo sobre el compromiso social, y ya con esto ya cerramos lo del compromiso social, es que y nos metemos en el político. Lo más importante en el compromiso social es que cualquier persona respete los valores humanos desde el bien común, buscando la justicia a través del bien común, pero siempre pensando en lo que pensaba Cristo, en los más débiles y en los más pobres. Esa es la labor fundamental. Y claro, el mandamiento, que améis los unos a los otros como yo voy a amar. Bueno, ese es el mensaje que no ha cambiado. Ignacio, con ese compromiso político, el cristiano siempre se ha comprometido políticamente. Si hace falta nos vamos a los orígenes, contra Tiberio, al principio, ¿no? Con la muerte de Cristo, ya por eso, el régimen, contra el Imperio Romano. Por eso precisamente es triste que en el siglo XIX, pues el compromiso político de los cristianos se viera por parte de muchos cristianos bajo sospecha, estuviera bajo sospecha. De modo que a pesar de la tradición esta que había, ¿no?, y además los primeros cristianos como lucharon contra las injusticias del Imperio Romano, ¿no?, y contra la divinización del emperador romano, pero luego ha habido una serie de causas que hicieron que en la Iglesia o parte de la Iglesia en el siglo XIX vieran con malos ojos el compromiso político de los cristianos. Por una parte, claro, estaban acostumbrados a que durante toda la Edad Media pues se había considerado que el poder venía directamente de Dios al monarca, ¿no?, al príncipe. Entonces, claro, cuando en el siglo XIX se empieza a hablar de democracia y de que el poder viene del pueblo, emana del pueblo y tal, pues hubo muchos que torpemente en la Iglesia pues se sintieron desconcertados. Como esto que el poder viene del pueblo, si el poder siempre se ha dicho desde la Edad Media se está diciendo que el poder viene de Dios directamente al monarca. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, surgió lo que se llama la cuestión romana. Es decir, sabemos todos que el Papa tenía los estados pontificios, que se fueron
acumulando a lo largo de siglos por donaciones de señores que se lo fueron dando, y entonces el Papa pues tenía media Italia, pertenecía al papado, ¿no? Entonces cuando Garibaldi en el siglo XIX pretende reunificar a Italia, pues le quita los estados pontificios y le deja solo el Vaticano, los del Vaticano, y eso también pues influyó en que la Iglesia, o parte de la Iglesia mirara con cierta prevención el compromiso político de los cristianos, ¿no? Y luego también, finalmente, pues desde la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, pues muchos estados se constituyeron frente al poder, a la Iglesia, ¿no? Entonces, esta serie de causas hicieron que alguna gente de Iglesia torpemente vieran con prevención y bajo sospecha el compromiso político de los cristianos. Esto hizo mucho daño a la Iglesia. Luego va a ser gente de la misma Iglesia la que ponga remedio a esto, como después explicaré, a finales del 19 y comienzos del 20. Yo creo que también una figura fundamental cuando llega Carlos Marx, llegan los filósofos, llega Engels, surge el socialismo, surge lo que después hemos conocido como el comunismo, fue un revulsivo social, y en ese aspecto yo siempre he destacado la figura de un papa de la segunda mitad del siglo XIX, que fue León XIII. En este aspecto, claro. ¿Sí o no, Ignacio? Sí, evidente, porque claro, tú ten en cuenta que en el siglo XIX imperaba, en la primera parte del siglo XIX, imperaba un liberalismo rampante, ¿no? Que no ponía no ponía límites ninguno a la libertad, ¿no? Y entonces como contrapeso a eso, ¿no? Pues surge el socialismo, el marxismo, ¿no? Sí. El marxismo ateo, ¿no? Y todo eso influyó también para que la Iglesia lo viera con prevención. Sin embargo, León XIII, que es un papa de los finales del siglo XIX, a pesar de vivir en este ambiente y estando presente todavía y viva la cuestión romana de los estados pontificios, sin embargo, él defiende y anima a los cristianos a que se comprometan en política. O sea que curiosamente León XIII, a pesar de ser el papa de entonces y de estar muy condicionado, pues sin embargo él tuvo esa visión clarividente, ¿no? Hombre, la encíclica Rerum Novarum es un documento valiosísimo. No, y luego tiene otra, Immortale Dei, que se llama, que es anterior a Rerum Novarum, del año 1886, donde él anima a los cristianos a que se metan en política. Y precisamente resulta de eso, va a surgir un sacerdote italiano, que se llamaba Luigi Sturzo, finales del 19, comienzos del 20, el cual va a defender a capa y espada el que en los cristianos se comprometan en política directamente. Y él va a hablar naturalmente de la democracia, va a hablar de la democracia cristiana, ¿no? Y él va a animar a la gente a que intervengan en política. Él va a hablar del pluralismo de los cristianos, o sea que del pluralismo político, ¿no? De los cristianos. O sea que este hombre tuvo una influencia enorme en ese cambio de mentalidad. En este país esos mensajes de cambio llegaban tarde, Ignacio. La Iglesia aquí era más reacia a los cambios. Sí, a veces fue más reacia que por ejemplo que en Francia, claro, con sus principios republicanos, pero yo creo que sí ha pasado, y me estoy refiriendo a los principios del siglo XX. La Iglesia en España era muy reaccionaria. Mucho más reacia, claro, mucho más. Y concretamente esa reacción o ese retraso de España, pues de la Iglesia española, te va a llegar hasta el concilio Vaticano II, que de los años 60. Sí, señor. 1900, empezó en el año 1962, me parece, del 62 al 65, ¿no? O sea que en España siempre hemos estado mucho más reacios que Francia. Francia ha sido mucho más avanzada, Alemania también, ¿no? Italia también. Sin embargo, aquí en España y Portugal hemos sido más reacios, ¿no? Manolo, ya va ahí un chuletón tremendo. Un chuletón que haga una cosa mala. Interviene bien algo. Yo voy a decir una cosa. Ante las nuevas situaciones, reclaman hoy por hoy la acción y la introducción, y con la diversidad de formas, niveles, tareas y responsabilidad para la que puedan realizar dentro de su ámbito, ya sea trabajo, sociedad,
sindicatos, partidos políticos, Sí, sí. comunidad de vecinos, o en el ámbito y dentro de sus posibilidades, porque hay unos que se ofrecen más y otros se ofrecen menos, pero cualquier laico debe de participar. Sí. A mí me parece importante en este aspecto, cuando dices partidos, sindicatos, etcétera, que estupendo, naturalmente. A mí me parece, y además de lo que digan los arzobispos y los cardenales, e incluso el mismísimo Papa, me parece muy importante el papel de la parroquia. ¿Cuál es el papel en este aspecto dentro de ese compromiso, Ignacio? ¿O cuál debe ser? Hombre, la parroquia es capital, ¿no? Capital, Yo creo que claro, sí. porque es la institución, la entidad más cercana a la gente de la calle, ¿no? A los laicos en general, ¿no? Y claro, tú ten en cuenta que muchas de las ONGs y de los movimientos, tanto sociales como políticos, han surgido de parroquias, ¿no? Vamos, yo tengo la experiencia concretamente que aquí Proyecto Hombre y en la asociación AMAR surge de la parroquia Divina Pastora, en los años 80 del siglo pasado, ¿no? O sea, claro, la parroquia tiene un papel decisivo, ¿no? Pero otra cuestión también muy importante y decisiva fue, y además clarividente, de este sacerdote italiano de finales del 19 y comienzos del 20, este Luigi Sturzo, que él se anticipó a una cuestión que ahora está muy en boga, ¿no? Que es la laicidad, el laicismo, la laicidad, ¿no? Entonces este hombre defendió la laicidad del Estado, entendida como tienen que entender, no como laicismo. El laicismo siempre es en contra, ¿no? La laicidad es como neutralidad ante lo religioso y respeto ante lo religioso, ¿no? Entonces él defiende la laicidad del Estado, ¿no? Es decir, como entendida eso como neutralidad ante el fenómeno religioso, pero respetando que tú quieres ser religioso, muy bien, que tú no quieres ser, pues el Estado tiene que defender la libertad de cada cual, tanto para ser religioso o de una religión o de otra, como para no ser religioso, pero siempre respetando. Entonces fue importante la labor de este hombre. Y por eso ya en los comienzos del siglo XX, y sobre todo ya en los años 30, 40, es cuando se llega a la total normalización. Y desde entonces, a partir de entonces, ya se ve con perfecta normalidad en la Iglesia el que los cristianos se comprometan en política, ¿no? Y eso el Papa Pío XII, que estuvo en los años, desde el año 39 hasta el año 50 y tantos, ¿no? Tuvo un papel decisivo, ¿no? Porque él en su radiomensaje, este Papa no escribió ninguna encíclica de tipo de índole social, ¿no? Pero tuvo muchos radiomensajes de Navidad, sobre todo, en los que sí tuvo, este hombre era un intelectual, ¿no? Aunque a ti no te guste mucho, pero era un intelectual. No, Pío XII no, sabes que no Sí, es mi preferido. pero tuvo una gran visión, en este campo de lo social y de lo político tuvo una gran visión, y él defendió naturalmente el pluralismo de los cristianos, la laicidad del Estado. Y como fruto de todo eso, pues en los años 40-50 los cristianos tuvieron un papel decisivo en la política. Concretamente, la Comunidad Europea nace de unos hombres cristianos. Adenauer, ¿no? La Comunidad Europea, que se llamó la Comunidad del Carbón y del Acero, me parece que se llamó. Pero sí, fue el origen de lo que hoy es la Comunidad Europea, pues fue el alemán Adenauer, que era católico, Efectivamente. Alcide de Gasperi, italiano, que era católico, y el general de Gaulle, ¿no? O sea, que fueron tres grandes figuras católicos que intervinieron decisivamente en la política europea de los años 40-50 del siglo pasado, ¿no? Eso. Estamos nombrando una serie de papas que tienen un denominador común, que tú digas que me gusta, ¿no? Es que fueron grandes teólogos, Grandes teólogos, sí. entre todas, Sí, y sobre sí, todo sí. el actual también, que tampoco es santo de mi devoción especial, pero es un Sí. grandísimo teólogo. Sin embargo, Juan 23, que vamos a entrar ahora, porque este hombre ya, voy a leer algún texto de él, Juan 23 no era un gran teólogo, ¿no? Bueno, pero dejaba ahí la Pachin Terris, que es una encíclica moderna. Pero fue un hombre realmente El Papa bueno. Y un hombre que se ganó al mundo entero, ¿no? Entonces este hombre tiene en la Pacem in Terris, en el número 147, él anima a que los cristianos entren en política y dice que se requiere que penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas. O sea que ya él diríamos, le impone a los cristianos laicos, a los laicos, les impone la obligación de participar, ¿no? Se requiere que penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro, ¿eh? Y luego él dice que colaboren con todos naturalmente,
pero con prudencia y desde su fe cristiana. Este fue Juan 23. Luego el concilio que tiene también el concilio ya admite públicamente y oficialmente la laicidad del Estado. Entonces ya usa incluso esta palabra, laicidad, que no es lo mismo que laicismo. Hay una gran confusión en esto, ¿no? Por eso yo aprovecho esta ocasión para... Que lo que acabenismo no suele ser bueno, ¿verdad? Entonces, la laicidad significa eso, que es la autonomía de la política respecto a la religión y respecto a la metafísica y respecto a la ciencia y respecto a todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no respete a la fe, las creencias religiosas o no creencias de las personas. Sin embargo, el laicismo es la posición o el posicionamiento del Estado contra la fe religiosa. Contra la fe religiosa. Y eso sí es malo, porque eso es ir contra la libertad de las personas, ¿no? El Estado tiene que defender la libertad y por tanto la libertad religiosa de la persona. Que si yo quiero ser creyente, que no me lo impida. Si yo no quiero ser creyente, que no me obliguen a hacerlo, ¿no? Ha pasado relativamente poco tiempo desde el Concilio Vaticano II, porque todavía no podemos tener una perspectiva histórica, pero fue un hecho que conmocionado, y hay un antes y un después del Concilio Vaticano II, sobre todo cuando hablamos de esta política o de esta actitud de la Iglesia frente a la sociedad, frente al mundo, frente a la política. Sí, y sobre todo en España que estaba tan atrasada, pues supuso un salto adelante fantástico, ¿no? El Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que luego, la desgracia, como somos hombres y somos pobres hombres todos, ¿no? Pues a veces no se han sacado todas las consecuencias que el concilio encierra en sí, ¿no? Y entonces pues a veces damos un paso adelante, otro atrás, y así vamos un poco a trancas y barrancas. Aquí se veía hasta con recelo la figura de Pablo VI. Sí, se vio, claro, se vio. Y desde el mundo político se vio con mucho recelo. Con muchísimo Pablo recelo. VI, claro. Pues claro, es que el Estado español entonces estaba cerrado totalmente, ¿no? El gobierno español, y el concilio viene a abrir puertas, ¿no? Empezó famosa aquella frase de Juan 23 cuando convoca al concilio, de que él habla de abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco. Entonces, claro, eso era invitar también a los gobiernos a que abrieran las ventanas de los gobiernos y de los sistemas políticos para que entraran los aires renovadores de la democracia. ¿Qué más cosas podíamos añadir? O sea, que tuvo una influencia decisiva. Por supuesto. Sí, ya viniendo a los documentos, el documento más importante, el documento de la doctrina social, más importante sobre esta cuestión del compromiso sociopolítico de los cristianos, es la encíclica de Pablo VI, Octogésima Adveniens, a los 80 años de la Rerum Novarum, es decir, concretamente en el 1981, la Octogésima Adveniens. Entonces él habla, en el número 24 dice que el cristiano tiene la obligación de participar en esta búsqueda, al igual que en la organización y en la vida política. Tiene la obligación. Eso nos lo dice Octogésima Adveniens en el número 24. Luego él habla de cooperar, dentro de toda esa encíclica, de cooperar con los distintos movimientos históricos concretos, admite el pluralismo de tendencias políticas como es natural, y él defiende una cosa que puede parecernos a primera vista, puede parecernos chocante, ¿no? Que es la primacía de la política. En el número 46 dice: por eso el paso de la economía a la política es necesario. La decisión última corresponde al poder político. Esta es una doctrina interesantísima, amigo Juan. Sí, señor. Porque desgraciadamente, en nuestro mundo globalizado, quien tiene la última palabra es la economía. Quien está teniendo la última palabra es la economía. Y detrás de los gobiernos están las grandes empresas, que no sabemos ni dónde están ni quiénes son, pero están, que son las que mandan. Y el Papa dice aquí, no, eso es un error. Debe ser la decisión última, corresponde al poder político, porque el poder político está puesto por el pueblo, representa al pueblo, que es el que tiene que dar, tiene derecho a dar la última palabra sobre todo. Y no los lobbying económicos. Exacto. Entonces estamos muy lejos de esto.
curiosamente lo que comentábamos antes de empezar el programa con respecto a lo que está pasando, las movilizaciones con los precios del petróleo, esas grandes compañías, esos grandes que nadie parecen etéreos, pero que están ahí, que cada vez se hacen más presentes y sin embargo nadie sabe definirlo, dónde están y cómo están para mí hacen más fuerza. Y no los gobiernos son los que están liando todo el folleto. Exacto. Por eso, papá, lo que viene a dignificar, la Iglesia lo que viene a dignificar además la función política. Evidente. Si esto se llevara a cabo, pues no estaríamos asistiendo hoy a este triste y lamentable hecho, ¿no?, de la huelga de camioneros, que tienen pleno derecho a hacerla, porque están viviendo en unas condiciones ya asfixiantes, ¿no? Yo lo sé eso por aquí, concretamente por la cooperativa de transporte, como TRAN, con la que yo estoy muy ligado, y desde aquí naturalmente les envío mi deseo de que las cosas se resuelvan y mi apoyo incondicional, ¿no? Si la política fuera la que mandara de verdad, una política coherente y una política honesta, no pasarían estas cosas, ni los camioneros, ni los pescadores, ni los taxistas, ni los agricultores. No se verían en la obligación y consternidos en la obligación de levantarse y hacer esto, ¿vale? Porque claro, es indignante, por ejemplo, que tú hablas con cualquier agricultor, yo que estoy ahí en Puntalón, pues los tomates cherry tienen que tirarlos, que está a nada y menos, ve a comprarlos luego 10 metros más allá en el mercado. ¿Qué te cuesta un kilo de tomate, no? Y que se encarecen hasta el 1000%. Claro, que eso es. Y todo eso viene de esto, de que la decisión última desgraciadamente no corresponde todavía al poder político. Y esto lo decía ya en la 80ª venia Pablo VI, en el año 1981. Claro. Eso es. Y luego habla naturalmente de la legitimidad del pluralismo político, en el número 50, dicen una legítima variedad de opciones posibles, una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Porque entonces el Papa dice que no todos los católicos tienen que tomar la misma decisión política, unos pueden apoyar al partido A, otros al partido B, otros al partido C, cada uno según sus opciones, ¿no?, pero sin dejar naturalmente, sin abdicar de su fe cristiana. Pero todo, porque además, sobre todo los partidos políticos modernos, en el sentido que le quieras dar a los modernos, se basan en algunas premisas que de alguna manera recogen los derechos humanos, etcétera, etcétera. Exactamente, los derechos humanos y la justicia. Efectivamente, y aquellos principios famosos de la Revolución Francesa han cambiado los tiempos y efectivamente, tal y como nos cuenta Ignacio Peláez, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia sí se ha puesto las pilas y se ha puesto al día en ese aspecto de la doctrina social. Casi que entramos en recta final, Ignacio, me gustaría mucho hacer hincapié en el necesario compromiso. El ser pasota de la vida social, de la vida política, no conduce a nada y además es una postura contraproducente. Evidente, ¿no? Hay que tener compromiso. Sí, además, Juan Pablo II, que fue otro gran papa, el anterior al que hay ahora, Juan Pablo II llega a decir una cosa que es muy curiosa y muy interesante. Él anima a los cristianos a que participen en política. Dice, a pesar del desprestigio de la política, y precisamente para prestigiar la política. Y esto es una cosa en la que yo sí quisiera subrayarla, ¿no? Que desgraciadamente hoy desconfiamos de la política, ¿no? Mucha gente desconfiamos de la política porque hay políticos que no deberían estar ahí, ¿no? Han entrado ahí no con espíritu de servicio, sino con espíritu de servirse ellos, aunque luego hay muchísimos políticos muy honestos y muy honrados, ¿no? Pero desgraciadamente pues han desprestigiado en gran parte a la política, ¿no? Y entonces uno de los desafíos que hoy día hay y que tienen concretamente los cristianos, y que yo los animo desde aquí a que se metan en política, pero se metan naturalmente con el deseo y con la buena voluntad de servir al pueblo, que eso es la política, ¿no? La política es la organización y el funcionamiento de la marcha del pueblo, ¿no? Muy bien, pues hemos agotado el tiempo. Bueno, lo quería añadir algo. Sí, yo quisiera añadir algo, y es que los laicos participen activamente en las estructuras sociales donde estén ubicados, escuelas, sindicatos, asociación de vecinos, parroquia, etcétera, u otros, siendo fieles testigos solidarios del Evangelio y viendo a las personas y a la sociedad para reconocer y estimar y difundir los valores humanos cristianos y para transformar la sociedad a través del bien común, con el compromiso con la justicia según las circunstancias vivenciales de cada persona. Y creo que no se debe imponer ninguna opción partidista, sino defender el bien común, la justicia, los derechos humanos y el apoyo puntual a los partidos que verdaderamente practiquen y defiendan esos valores.
Muy bien. Hombre, los grandes valores humanos que los cristianos deben defenderlos, que son la austeridad, la verdad, la justicia, la paz y el amor. Muy bien, Ignacio Peláez, Manolo, gracias por venir. Ignacio, hasta otra ocasión. Señora, a ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Ha sido el tema debate, compromiso social y político del cristiano en la mirada justa. Hasta el martes que viene.